¿qué es Dios? No me voy a extender mucho. Y responden los seres. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es de Dios, pertenece a Dios el querer estudiar, el querer crecerse en la vida, el querer leer, el querer prepararse en la vida. Pertenece a Dios, es parte de los espíritus. Todos estamos aquí en la existencia, en este fragmento de la existencia, estamos todos aprendiendo. Estamos en un constante aprendizaje. Entonces el alma tiene sed de aprendizaje. Es propio de los espíritus embrutecidos, es propio de los espíritus involucionados no querer aprender. Bueno, a veces también es la cultura en la que hemos crecido, ¿no? A veces tuvimos una experiencia negativa en la escuela de niño y esa experiencia negativa ya nos hizo de alguna manera como rechazar la escuela o un profesor que no fue muy agradable. Hay de todo en la viña del Señor. No estoy solamente, vamos a abrir la mente, no somos nada personal, abrir la mente completamente. Ahora sí, es una invitación que les hago desde este tema, y que le hacen los espíritus a querer siempre crecer, aprender un poco más, o estar en una constante búsqueda y estudio de la aprendizaje. Según el espiritismo, yo solamente voy a referirme a esta primera pregunta y voy a pasar a la pregunta 430 y pico, la 4 y pico, donde se refiere a los sueños, para hacer feliz unos cuantos aquí y para sacar un poquitico de chisme espiritista, ¿no? Y que vean qué cosas más interesantes cuentan los espíritus. Yo, una de las cosas, de las experiencias mías al respecto, es que me pasan cosas en mi vida y cuando leo libros de espíritu, cuando leo las cosas, los textos espíritas, me encuentro ahí en esos textos, encuentro las cosas que me pasaron. Digo, es increíble, esto yo lo viví, esto me pasó, en fin. Según el espiritismo, el alma, el espíritu encarnado y el cuerpo está enlazado a través de un hilo de plata, físicamente explicado. O sea, hay una conexión entre el cuerpo y el espíritu, que esa conexión se rompe cuando ya el cuerpo perece y ya el espíritu ya desencarna de ese cuerpo definitivamente. Definitivamente este adverbio aquí es muy importante. Verán por qué. Entonces, es interesante cómo cuando vamos a la regla de Ocha, en la religión nuestra, esta que le damos a los negros africanos, hay un canto maravilloso, vamos a hacer un oyá dentro de 2 días, que dice: Omalabo yare fierdenu, akufao, akufao, Omalabo yare fierdenu, akufao, akufao. Cuando este canto surgió en la historia de la humanidad, no existía este libro, ni existía esta conclusión, no existía esta respuesta a los espíritus. Pero es que estas conclusiones espíritas pertenecen a la Europa de 1830 y pico, más o menos, un poquitico después. Después verifico la fecha. Y este canto corresponde al África antes de Cristo, ¿verdad? Y en este canto quiere decir, se rompen los vidrios, se rompen platos, quiere decir, ya esta persona se rompió. O sea, ya se rompió, ya hubo una ruptura, así como se rompe un plato. Ya se me fue de las manos esta persona y ahora está en tus manos, Dios mío. Tú continúas su camino. No hay una explicación más precisa de ese rompimiento, de esa unión del espíritu con el cuerpo, como este canto africano. Increíble, increíble, que se refiere a la muerte, ¿no? Increíble. O sea, cuando el cuerpo perece. Bueno, pues esa conexión de espíritu y cuerpo que está durante la existencia esta unida, en el sueño, el espíritu puede separarse del cuerpo. No se rompe esa conexión, está conectado, ¿ok? Está conectado con el cuerpo porque la persona no ha muerto. Pero el espíritu puede irse del cuerpo. Usted puede irse y podemos encontrarnos en el sueño. O sea, estamos dormidos y el espíritu de Anita salió diciendo, nos tomamos un trabajo afuera y tuvimos una conversación. Y después no somos conscientes de esto. O sea, que es un chiste, pero es real. Después no somos conscientes de esto porque eso pertenece a nuestra conciencia dormida, a nuestra conciencia espírita dormida. Ahora, lo interesante es que el espíritu no tiene que dormir. Esto es muy importante que lo entendamos porque ahora voy allá. El espíritu no tiene que dormir. El que tiene que dormir es el cuerpo porque el cuerpo es el que hace falta energía.
El espíritu tiene toda la energía del mundo. El espíritu encarnado es libre y no le hace falta nada. Es feliz y no le hace falta nada. Ni llora ni padece. Es un espíritu libre que está en un constante aprendizaje. El jueves pasado yo hablaba, creo que era el jueves pasado, hablaba de que el malo no existe. Existe aquella persona con ausencia de bien. Porque es imposible que una persona cuando conozca el bien no quiera ser bueno. Eso es imposible. O sea, el malo es aquel que tiene ausencia de bien. ¿Verdad? Como la oscuridad no existe, solamente es la ausencia de luz. La oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de la luz. Cuando la luz aparece, la oscuridad desaparece, ¿no es así? Bueno, esto es más filosofía que otra cosa, pero se entiende lo que quiero decir. Bueno, pues efectivamente, cuando usted se duerme, el espíritu se va, estamos en un constante aprendizaje. Ahora ese espíritu puede irse a un mundo más bajo, puede irse a un submundo, puede irse a vivir cosas oscuras o puede adelantarse. Qué interesante. O sea, tenemos cierta responsabilidad en que ese espíritu encarnado que somos salga, cuando estemos durmiendo, que él va a seguir en aprender, él va a seguir buscando información, él va a seguir creciendo, él va a seguir queriendo aprender, él va a seguir queriendo aprender y queriendo aprender, que él vaya a buscar adelanto y no involución. Nos toca a nosotros invitar a ese espíritu que somos, cuando se desprenda de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo esté en quietud, cuando él se desprenda, nos toca a nosotros animarlo. Vamos a ver cómo. Animarlo a que él salga a buscar información positiva, a que él se siga nutriendo y alimentando de cosas positivas. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para que este espíritu se vaya, nuestro espíritu, nuestro yo, busque información positiva? Oración. Es importante rezar. Positivismo. Es importante anteponer lo positivo todo el tiempo. Desterrar lo negativo. Desterrar el chisme, el brete negativo, el enredo, lo que me lleva a la negatividad, sacarlo de mi mente. Desterrar la autoestima deprimida. Todo lo que hemos ido trabajando 4 años antes. En cuanto a ser feliz uno mismo. Encontrar, buscar el verdadero sentido de la felicidad. Ya lo hemos hablado de eso, ¿verdad? Bueno, es importante que ese espíritu que soy esté en equilibrio. Es importante que yo entre en orden conmigo mismo. Es importante que yo destierre los complejos, los 4 acuerdos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Es importante que yo destierre los complejos, que yo destierre el mal de mí. Es importante que yo esté en equilibrio con la paz, que yo esté en armonía. Es importante que yo saque de mí la basura, lo que me hiere, lo que me hinca, lo que me estorba, lo que me hace saltar como un puercoespín. El cuento que contaba el jueves pasado aquella mujer que tuvo un aborto, ¿recuerdan? Que cuando llegó María San Giovanni estaba... Es importante reconciliarme. Es importante que mi ser, que mi espíritu esté en armonía, reconciliado, equilibrado. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que abrazar a alguien, abrazar a alguien. No aplicar la impecabilidad a las palabras. No usar la palabra como pecado. No hablar mal, no hablar feo. No ofender. O sea, todo esto equivale a tener mi espíritu en armonía. Y a partir de esa armonía que va a estar mi espíritu, hacer oración. Entregarme en las manos de Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, porque tú eres mi Padre y yo te doy las gracias. Lo acepto todo y yo te doy las gracias. En esto es un trabajo que tenemos que hacer noche tras noche, día tras día. Es un trabajo que nos toca a nosotros. Nos toca hacer esto para que ese espíritu nuestro salga de nuestro cuerpo y vaya a por más. Y cuando regrese, seamos seres mucho más evolucionados, mucho más avanzados. Hay una segunda parte, un testimonio importante. Hay santos en la historia, imagino, hay muchas más personas en la historia, pero conocemos los santos porque han pasado la historia, valga la redundancia, porque se han registrado sus testimonios. San Martín de Porres, ¿de dónde era? De Perú. Porque yo decía que era chileno y me identificó Rosberry hace años, ¿no? Ahí está. No, geografía no, historia del santo, yo sé dónde está por otro Chile. Bueno, San Martín de Porres era un monje dominico que él
limpiaba, él limpiaba y llegó a ser monje, gracias a Dios. Pero era un santo de bueno. Y cuentan que era uno de los pocos en la historia que tuvo el don de la bilocación. Parece que el arzobispo de México le envía una carta al prior, al superior del convento dominico de este lugar donde estaba, agradeciéndole por la asistencia del hermano Martín. Porque el arzobispo de México estaba enfermo y él fue quien fue a cuidarlo. Y gracias a eso se curó. Parece que el arzobispo estaba en una especie de letargo, una especie de... y vio a Martín que lo estaba curando. Y Martín nunca salió de Perú. O sea, nunca salió del convento. Y el prior se quedó patidifuso. Eso está registrado en la historia. No estoy inventando nada. Está registrado en la historia. ¿Cómo es posible que el arzobispo de México pudiera ver a este monje en México, en Ciudad de México, y que él estuviera a miles de kilómetros de distancia? Bueno, aquí ven un ejemplo de cómo el espíritu puede desprenderse del cuerpo e ir a por más. En este caso, el hermano Martín iba a hacer una obra de caridad. Iba a hacer algo bueno por alguien. Estaba yendo a por más. Hay muchos más ejemplos que explican esto. Este debería ser nuestro destino. Y cuando ese espíritu regrese al cuerpo, que regrese con mucho más conocimiento. Claro, regresaremos con una conciencia dormida. No estaremos totalmente conscientes de qué pasó en ese instante, porque pertenece esto a la conciencia dormida del espíritu encarnado, del espíritu libre que somos. Pero sí habrá habido, indiscutiblemente, un adelanto en nuestra vida espiritual. A veces yo, viene ahora algo muy fuerte, yo tengo conclusiones en mi mente desde el punto de vista espiritista que yo digo, pero ¿cómo esta conclusión la tengo clara? ¿Cómo es que lo tengo claro en mi mente? Y a ustedes les va a pasar también. Bueno, de hecho, todo el mundo es un mundo y les va a pasar. Yo les cuento mi experiencia. ¿Cómo es posible que tenga esta conclusión si yo no lo estudié? O sea, yo no lo di en la escuela. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo me encaja todo en la cabeza tan perfectamente? ¿Cómo lo entiendo todo? ¿Cómo todo me parece tan lógico y tan evidente? ¿Cómo lo entiendo más allá de la explicación que me pueden dar o que puedo dar yo mismo? ¿Cómo encaja todo así, como si fuera una pieza, como si fueran piezas de puzzle, ¿no? Que todo encaja perfectamente? ¿Cómo es posible? Y es que parece que ya lo aprendimos en otra vida. Bien, lo aprendí, o lo aprendí en espíritu mientras yo estaba dormido. Ya se aprendió, ya está en esa conciencia dormida que se va revelando poco a poco. ¿Qué pasa entonces? A través del pecado, o a través de la involución, a través de ese espíritu, a través de esas cosas que nos atan más de las pasiones, que nos atan a la tierra, a veces somos sometidos, a la inteligencia suprema, o la vida misma, este ejercicio de crecimiento o no, somos sometidos a planetas, a experiencias más bajas. Vamos a representarlo. Imaginen ustedes que estemos en un ambiente, ¿qué pasa a mí? Estemos en un ambiente aquí mismo, pero que haya gente que no tiene que ver conmigo, con uno, ¿no? A ustedes no les ha pasado esto. Han estado en un lugar, en una fiesta, o con amistades, y usted dice, ¿qué yo hago aquí? Y usted mira su entorno y dice, ¿de qué hablo? Y se ríe por pena. No sé si esto no es elitismo. Es como que, ¿de qué me están hablando? ¿Qué hago aquí? Bueno, a veces somos sometidos y entonces uno, como en ese instante, extraña quién es. Extraña a sus amistades, o extraña a su ambiente, o extraña su círculo, o añora. Esto es un mero ejemplo para explicar. Eso le pasa a nuestro espíritu cuando es sometido a un escalón más bajo, porque no llegó a la meta para poder seguir en ese crecimiento espiritual. Y ahí ese espíritu nuestro añora. Estamos más arriba de esa plataforma en la que nos encontramos, pero no tan alto como para pertenecer a la de arriba, ¿no? Y ahí nuestro espíritu añora estar en ese estado de plenitud. Bueno, continúo. Los sueños negativos, las pesadillas, cuando uno habla en sueños, el sonambulismo, es increíble. El sonambulismo puede ser la antesala de la mediunidad. ¿Qué les parece? O sea, cuando yo leo esto, me quedo petrificado. Estaba viendo una conferencia hoy de los espíritas de Madrid y me quedo petrificado con una señora que lo explicó de una manera tan elocuente. Me quedaba muerto, porque yo era sonámbulo de niño. Mi madre me cogía en la puerta de la casa, porque me iba. Recuerdo que en Cuba había unas cosas que era tarará, ¿no? En tarará era una zona
muy linda, es una zona muy linda, donde habían personas que se compraron sus casas. Y después este señor se las robó, se las quitó a todos. Muchos lo tuvieron que irse del país y se las entregó a los pioneros. A los niños pioneros. Y bueno, después se las quitó a los pioneros y las rentó a extranjeros. A los niños de Chernobyl se las regaló, las rentó. Y ahora otra vez volvió a ser un centro de turismo, sigue siendo, se rentan y la mitad es un cementerio de casas destruidas, como casi toda Cuba. Perdóname el comercial político, lo siento mucho. Son cosas que tengo que curarme yo, mi espíritu, señor curarme. Y allá recuerdo que yo hablaba en sueño y por eso me despertaba. Y así, o sea, esto puede ser la antesala de la mediunidad. A veces cuando aparece todo esto, hay mucha más explicación que no voy a darla porque me repito el tema. Puede ser cuando se detiene el sonambulismo, ya es que la persona puede estar expresando, encontró el dique, el canal, ¿no? Para poder expresar su mediunidad. Pasa mucho con los sueños malos también. Cuando uno vive un sueño con tanta intensidad, bueno, pues uno tiene que sacar mucha energía de adentro, ¿ok? Bueno, pues estoy revelándole cosas. Busquen el libro de los espíritus, léanse desde la pregunta 400 y pico para que vean qué interesante les va a hacer. Y así en el próximo tema podremos comentar un poquitito más. El próximo tema es más, me faltó un tema con una cosa por ventilar. Me era muy apasionante contar los chismes de los sueños, pero ya a lo mejor más adelante en el próximo tema puedo ventilar una de las cosas más lindas que quería comentar hoy, que es cómo podemos entender la existencia de Dios. Sobre todo es muy importante para Daimi, que es la más jovencita, sigue siendo la más jovencita, ¿no? Tú y yo, como más jovencita. Sí. Para tan joven, ¿cómo podemos subrayar, atestiguar, acuñar que Dios existe? Bueno, se me quedó eso para el jueves que viene porque no quiero hacerlo, abrumarlo demasiado. La misa va a dejar un poquitico larga porque es una misa de coronación. Pero disfruten el tema de los sueños y bueno, recemos, hagamos un Padre Nuestro, hagamos una oración sentida antes de dormirnos para que nuestro espíritu busque a por más, vaya a por más. Yo no me acostaba sin rezar. Ahora sí, desgraciadamente lo hago porque me quedo dormido en la televisión, rezo antes y después me quedo dormido. Pero yo les prometo ya, me prometí mismo de hoy que estudie este tema, que voy a regresar a la tradición de mi adolescencia, donde no me dormía sino rezaba. Que Dios les bendiga.